Bueno, estamos aquí conversando con Paulo Slachewski, periodista, fotógrafo, editor, que es uno de los fundadores, junto con Silvia Aguilera, su compañera, de Ediciones LOM. Y yo siempre digo que ha sido uno de las grandes cosas que ha surgido desde la izquierda en el periodo de la llamada transición. Porque me recuerdo de Arcis, está la Academia, está LOM. No son muchos más los proyectos de esa dimensión que subsistieron, que pudieron perseverar. Y LOM lo ha hecho hasta transformarse hoy día en una editorial muy importante, con mucha circulación internacional. ¿Y cómo está comparado con cuando comenzó? Y la situación del libro, de la lectura en ese momento, ¿cómo se compara con la situación que enfrentamos hoy día? Han pasado 35 a 34 años. Yo creo que evidentemente hay mucho mayor interés en torno al libro, la lectura, hoy, que lo que se daba al terminar la dictadura y al iniciar toda la larga transición, la postdictadura. Es decir, se había perdido brutalmente la valoración simbólica del libro en la sociedad chilena. Es decir, la dictadura había hecho en ese sentido su trabajo. La expresión máxima fue los autos de fe, la quema de los libros, pero permanentemente cuando habían los allanamientos mostraban las armas, los libros y se produjo un quiebre, particularmente en los sectores populares, yo creo, de la relación del libro con la ciudadanía. El gran proyecto de la Unidad Popular de Quimantú, que es justamente el libro para todas y todos, y que se había logrado que en los sectores populares esté presente el libro, pero desde hace un rato estaba muy presente en los discursos de la República, es decir, como el libro como un elemento fundamental para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de la ciudadanía. Eso la dictadura le dio un golpe muy duro, digamos. Y en el tiempo, yo creo particularmente con los movimientos estudiantiles del 2006 y sobre todo el 2011, yo creo que volvió a resurgir un interés en la juventud por el libro. Y uno lo ve en la cantidad de editoriales independientes que existen. Es decir, muchos jóvenes hoy día apuestan por un proyecto de librería, de editorial, y da cuenta esa nueva valoración de que el libro es un instrumento transformador, puede ser un proyecto de vida muy atractivo y muy interesante para intervenir en la sociedad de la cual uno es parte. La evolución, el progreso tecnológico ha incidido también, ¿no?, en la multiplicidad de editoriales, me imagino, porque es más fácil ahora hacer un libro que antes, ¿no? Sí, yo creo que sin duda los cambios tecnológicos han ayudado. Para la misma experiencia del LOM ha sido muy importante. Es decir, un ejemplo claro es la impresión digital. Es decir, antes, para hacer un libro a un precio lo más asequible posible, por lo menos había que pensar en 1000 ejemplares. Es decir, porque una edición menor, el costo unitario terminaba siendo muy alto. La impresión digital posibilitó hacer ediciones menores y sobre todo reimprimir en cantidad menor. Entonces, por ejemplo, en el caso del LOM, que hoy día tenemos un catálogo de 2000 títulos, sería imposible estar reimprimiendo en 1000 ejemplares. Es decir, esta posibilidad de reimprimir en 200, 100, 300, que posibilita la impresión digital, favorece la diversidad. Y en ese sentido, claramente eso ha apoyado. Ahora, los cambios tecnológicos han dado elementos a favor, claro, pero también yo creo que generan elementos en contra. Te iba a preguntar precisamente. Es decir, hoy día la lógica de las redes, cómo la gente está al final atada a los celulares, a las redes, y cómo eso genera una atención o centra la atención de
de las y los ciudadanos, digamos, también genera un efecto de alejarlos de la lectura, de romper un poco la capacidad de la concentración y detenerse, que es práctica clásica de la lectura, digamos. Entonces también hay cosas positivas que posibilitan con más facilidad hacer y producir libros, y hay cosas que son complejas, que transforman el sujeto clásico como lo que uno pensaba, el sujeto ilustrado, el ciudadano que se forma, el ciudadano, por ejemplo, la formación política, queda como en una superficie de las redes de la instantaneidad. Yo creo que eso juega en contra, no solamente evidentemente para la cultura del libro, juega en contra para la cultura de la democracia, digamos. ¿Y cómo se puede enfrentar ese nudo problemático? El libro sigue existiendo y probablemente va a seguir existiendo, pero tiene ahora una competencia mayor, una competencia más dura, creo yo, ¿no? En los medios alternativos, en las redes, en los portales, en todo lo que se hace en la web y en el streaming. Yo creo que también la profusión de películas establece una competitividad con la lectura. ¿Es así o no? Por supuesto, yo creo que cada vez es como que hay menos tiempo para lectura, es decir, como hay que robarle tiempo a nuestro cotidiano para tener un tiempo para detenerse y leer. ¿Cómo enfrentar eso? Es complejo, es decir, primero no hay que, y yo muchas veces he caído en un cierto milenarismo en torno al libro y la lectura, como que creo profundamente que la lectura puede ser una práctica liberadora, es decir, una práctica de formación y desarrollo de nuestras cabezas, digamos, que posibilite ser un sujeto activo en la sociedad. Está esa extraordinaria palabra de Gramsci que escribió en los cuadernos de la cárcel cuando estaba preso, cuando dice que somos todos intelectuales, pero somos capaces de desarrollar nuestras propias ideas, somos capaces de construir nuestra propia noción del mundo y participar activamente en la producción de la historia del mundo, o sea, simplemente reproducimos lo que nos llega a nuestro medio y nuestro entorno y claramente no desarrollamos nuestro cerebro. En ese sentido creo que la lectura es un instrumento como ningún otro para potenciar eso, pero también hay que ser consciente que la lectura ha sido utilizada como un instrumento de dominación de poder brutal. Hay unos estudios bastante recientes de una académica, Nurit Pellet, que muestra cómo los manuales de texto en Israel han estado a la base de la deshumanización de los palestinos, y cómo al final los niños educados, y muchas veces niños para los cuales el único libro que tienen acceso son los libros que se reparten en los libros de texto, se genera esa deshumanización, esa mirada intolerante, esa mirada racista, que después se van al ejército y se transforman en los monstruos que son el ejército israelí, digamos. Entonces yo creo que también uno no puede plantear que el libro en sí es un instrumento liberador. El libro tiene un potencial de ser un instrumento liberador, claro, en esa diversidad. Y un instrumento formador también. Y frente al tema de las redes, creo, digamos, que las redes sin duda son muy interesantes como potencial comunicador, como potencial de estar informado, pero ayudan poco el conocimiento. Es decir, ayudan más bien en el nivel de la información. Y creo poco en esa imagen. Creo que hay una tecnutopía que cree que más o menos hay una democracia en las redes. Cada vez está más concentrada, cada vez está en manos de menos empresas y los algoritmos favorecen ciertas lógicas que son las lógicas que han ayudado a los Trump, a los Bolsonaro, a los neofascismos dominantes hoy día. Si bien hay espacios diferentes, esos espacios generalmente quedan mucho más restringidos a los interesados y no logran abrirse a mucho más. Por eso creo que hay que hacer un equilibrio, una complementariedad, y por ningún motivo dejar la cultura
histórica ya y del libro, de la lectura, de los otros ámbitos de las expresiones culturales y reemplazarlas solamente por el ámbito de las redes. Hay que articular y potenciar esa capacidad crítica, que no seamos esclavos de esas redes, de lo que nos guían, sino que nosotros seamos capaces, y la lectura en eso ayuda, a guiar nosotros mismos nuestro camino para utilizarla por lo menos a favor de una construcción diferente. Muy interesante. Una última pregunta, Paulo. ¿Y qué pasa con las políticas públicas con respecto a estos temas? El rol del Estado en promover la lectura, en asegurar niveles más altos de lectura, de edificar los planes de estudio para que efectivamente el libro y la literatura tengan un gran espacio. ¿Cómo andan? Yo te digo de partida, siendo yo un partidario naturalmente del gobierno, considero que uno de los espacios donde hay una mayor deuda de mi gobierno es en el ámbito de la cultura. Comparto tu opinión. Yo creo que, primero que en sí las políticas públicas en torno a la cultura y en torno al libro podrían jugar un enorme rol, primero como democratizador en el ámbito. Es decir, que hay evidentemente una cierta apartheid en el acceso al libro, a la lectura, a la producción cultural en la sociedad chilena. Es decir, y uno lo ve en las librerías, por ejemplo. Concentrar sectores medios y altos, y ausencia casi total, aparte de proyectos como el de Daniel Jadwe, la librería popular en Recoleta, que posibiliten espacios de librería en otros sectores sociales, digamos. Y hay que lograr que, como lo planteó el gobierno de la Unidad Popular, que el libro, el cine, las artes puedan llegar a todas y todos. Y no como un tema de acceso, porque ahí también caemos en un gran error, pensar solamente que el problema de la cultura se reduce en el acceso a la producción cultural, porque si lo pensamos solamente como acceso, estamos pensando con unos son los productores culturales, una cierta élite, digamos, y los otros son los consumidores. Hoy día en el mundo, esencialmente los países del norte son los productores culturales y los países del sur somos los consumidores culturales. Lo que hay que aspirar es a una democracia cultural en que todos seamos creadores y productores culturales. Es decir, y en ese sentido romper las cargas, la apartheid social vinculada a esa producción y a ese acceso. Y ahí el rol de las políticas culturales podría ser central. Soy parte de los inicios de la Asociación Editoriales de Chile, digamos, y el principal énfasis de ahí, que es la Asociación de Editoriales Independientes y Universitaria, y que en su inicio se llamaba Asociación Editorial Independiente justamente, era apostar por una política nacional del libro de lectura. Es decir, porque pensábamos que ninguna medida por sí sola podía cambiar las cosas, sino que había que hacer una estrategia sistémica que piense en todo el ecosistema del libro. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se logró por lo menos que esa política se transforme en una política del gobierno, digamos, y en el segundo gobierno realmente sea reelaborada participativamente e implementada participativamente, lo que fue un gran paso. Pero si uno mira el tema más de fondo, nunca hubo un presupuesto a la política. Es decir, por un lado estaba la política que surgió de la sociedad civil, surgió de una propuesta en concreto de la Asociación de Editoriales de Chile, digamos, y nos reuníamos en torno a la política. El Ministerio de Educación siguió actuando como siempre en su lógica y raramente participaba en las reuniones. El Ministerio de las Culturas la coordinaba, pero el presupuesto seguía siendo el mismo. Y una política sin presupuesto propio es claramente difícil que logre un impacto real. Y lamentablemente bajo este gobierno que esperábamos que se pueda dar realmente un nuevo salto
en una acción sistémica en torno al libro de lectura, a la cultura en general, recién ahora, este año, en verdad se ha empezado a implementar, ya perdiendo 2 años, pero con muy poca energía, con muy buena voluntad de quienes trabajan en ello, pero no basta la voluntad. Claro. Una vez más, la cultura queda en la última lista de las prioridades, hasta se recortan de manera bastante significativa los presupuestos públicos en compra de libros, y siguen funcionando censuras que han existido durante toda la postdictadura en torno a los libros de la memoria, los libros más políticos, los libros que planteen temas que son de discusión. Es decir, al final como que funciona una lógica de la censura que se da en las bibliotecas norteamericanas, es decir, que ningún libro cause polémica. Y eso es terrible. Alguien me contó que le había escuchado en el último tiempo a una funcionaria del Ministerio de Educación decir, no, nosotros aceptamos todos los libros siempre que nos incomoden. Hay una lógica así, yo creo que funciona fuertemente, que no hay voluntad de... Conmemoramos los 50 años con gran despliegue, pero conmemorar los 50 años es pasar por el corazón toda esa historia, todos esos dolores, todo eso aquello que no están. Y cuando esos libros se excluyan de las bibliotecas escolares, es decir, ¿cómo podemos esperar que las y los jóvenes, las y los niños sepan de esa historia, puedan pasar por el corazón esa historia para que nunca más se haga realmente real y no solamente una bella consigna, digamos? Y ahí yo creo que hay una gran deuda del espacio, de las políticas públicas, de las instituciones públicas en relación a lo cultural. Está claro también que no solamente depende de una acción de arriba, y si no podemos pensar que vamos a tener una real transformación cultural, una democracia cultural, si solamente viene desde el Estado, tiene que ser un movimiento que surja también y con fuerza desde abajo. Y en ese sentido estas propuestas de políticas han sido acciones de la sociedad civil. Por supuesto. Pero hay una falta de claridad del Estado. Es decir, difícilmente vamos a romper el colonialismo cultural que domina nuestras cabezas, vamos a romper la lógica extractivista que domina la economía, si no potenciamos una ciudadanía creadora, pensante, crítica, que sea capaz de producir otra cosa en la sociedad, y no mantener y reproducir una lógica de dominación y extractivismo que es destructora de la tierra, destructora de la humanidad y destructora del mundo, digamos. Ya llegará, Pablo, el avión rojo. Esperamos. Alguna vez. La esperanza no se pierde. Bueno, ha sido realmente muy, muy interesante conversar con este gran amigo y gran editor chileno. Quisiera que te lleves un recuerdo de esta conversación. Muchas gracias, un honor conversar contigo, Jorge. Siempre. Un vaso de... Uno de esos vasos. Gracias. Muchas gracias.